Hola, soy Príncipe, y vengo a contarles algo que me sucedía cuando era apenas un niño de 3 años. No sé si me creerán, pero es la verdad. Cada noche, mientras todos en casa dormían, mis padres en su alcoba y yo con mis dos hermanos pequeños en otra, un ser extraño aparecía en mi ventana. Yo lo llamaba demonio. Tenía un cuerpo diminuto, era como un enano, con orejas grandes y ojos oscuros, y cada vez que lo veía, un frío helado recorría mi piel. Mis hermanos, que también eran muy pequeños, salían corriendo aterrados hacia la habitación de mis padres, dejándome solo en la oscuridad. Intenté contarles lo que veía, pero ellos creían que era una simple fantasía de mi mente. Sin embargo, yo sé que lo veía, noche tras noche, estaba ahí, frente a mí, mirándome como si me estuviera esperando. El diablo en la ventana. La historia que están a punto de escuchar se desliza entre la realidad y lo inexplicable, un suceso que desafía todo entendimiento lógico y convierte la inocencia de la niñez en un terreno oscuro y misterioso. En esta historia, conoceremos a un niño al que llamaremos Príncipe, quien a sus cortos 3 años enfrentó un terror que pocos podrían imaginar. Todas las noches, en el silencio de su habitación, Príncipe aseguraba recibir la visita de una entidad siniestra, un demonio. Él recuerda, con una mezcla de temor y resignación, cómo intentaba contarle a su familia lo que veía. Este demonio venía a mí todos los días, relataba, pero sus palabras se perdían en la incredulidad de sus padres. Para ellos, era solo la imaginación de un niño, un simple mal sueño, algo que terminaría desapareciendo. Pero Príncipe sabía que no era así. Cada noche, cuando todos dormían, él se quedaba solo frente a esa ventana que parecía abrir un portal hacia lo desconocido. Fue en una de esas noches, cuando el reloj marcaba la medianoche, que el terror alcanzó su punto más alto. Príncipe dormía plácidamente cuando algo extraño lo despertó. Una energía densa llenaba el ambiente, y con un escalofrío recorriéndole la espalda, giró la cabeza hacia la ventana. Allí, iluminada tenuemente por la luz de la luna, vio una figura pequeña, de la estatura de un enano, con orejas grandes y ojos negros como el abismo. Era una figura que parecía sacada de la más perturbadora de las pesadillas. Temblando, Príncipe trató de buscar refugio en el abrazo de sus padres, pero sus hermanos, que ya no soportaban las extrañas visitas nocturnas, habían escapado a la habitación de sus padres, dejándolo solo con esa presencia espantosa. El niño, paralizado, sentía como su cuerpo se volvía frío, cada fibra de su ser alertándolo del peligro. En un arranque de pánico, con sus pies descalzos y su voz temblorosa, gritó, «Mamá, papá», mientras corría a refugiarse en la seguridad de sus padres. En esta historia inquietante, nos adentramos en los recuerdos de un niño llamado Príncipe, quien, a los 3 años, experimentó noches de verdadero terror. Sus padres creían que solo eran imaginaciones o pesadillas propias de su corta edad, hasta que un hecho cambió todo. Lo que verán es una historia de misterio, una serie de encuentros inexplicables que revelarán una presencia escalofriante en la ventana de su habitación, y nos harán cuestionarnos qué tan lejos llegan los secretos de los antiguos y qué realmente habita en la oscuridad. Este episodio no fue una pesadilla fugaz. Durante 4 largos meses, esa figura oscura aparecía cada noche. Siempre en la ventana, siempre mirándolo. Y siempre, cuando él intentaba buscar ayuda, se encontraba solo, sin que nadie pudiera validar su experiencia. Su madre, cansada de escuchar la misma historia una y otra vez, decidió finalmente pasar una noche en la habitación de Príncipe, dispuesta a desmentir o comprobar el relato de su hijo. Lo que sucedió esa noche cambió sus vidas. En medio de la penumbra, cuando las sombras jugaban entre la luz de la luna, la madre también pudo ver la figura. Al fin, el testimonio de Príncipe ya no era solo un cuento infantil, sino una perturbadora realidad. Fue entonces que los padres decidieron mantener a la familia unida en una misma habitación, buscando proteger a sus hijos de la entidad que parecía determinada a visitarlos noche tras noche. Príncipe, ahora mayor, reflexiona sobre esa presencia y recuerda las historias de antiguas tierras plagadas de magia y hechicería, mencionando a los antiguos faraones y las leyendas de montañas malditas. Ese demonio no era de este mundo, asegura. Tal vez, esas tierras ancestrales escondían secretos oscuros, maldiciones, trampas y seres extraños que nadie comprendía.
Es una historia que nos invita a cuestionarnos lo que entendemos como realidad y a reflexionar sobre los límites entre lo posible y lo imposible. Quizás, después de escuchar esta historia, todos miremos la ventana de nuestras habitaciones de otra forma. Porque nunca sabemos qué podría estar observándonos desde el otro lado. A medida que pasaron los años, descubrí que aquel ser que tanto me atemorizaba era, en verdad, una sombra de mi propio poder no reconocido. Lo que al principio se me presentó como un demonio, una entidad ajena e incontrolable, se reveló como un reflejo de mi esencia profunda, una parte de mi energía aún desconocida, aguardando ser integrada y comprendida. En esa ventana, donde las sombras parecían susurrar secretos de otros tiempos, empecé a ver más que el reflejo de un miedo, vi una llamada, una puerta al universo invisible que me rodea y me atraviesa. Comprendí que las sombras no son enemigos, sino espejos de los mundos internos que ignoramos. Enfrentar al demonio de la ventana me enseñó a mirar hacia adentro y explorar mi propio universo. Así como las estrellas están en constante creación y destrucción, descubrí que mi vida, mis pensamientos, mis emociones eran como constelaciones en movimiento, capaces de brillar o desaparecer en el vasto tejido de mi ser. Lo que antes me producía temor ahora se transformaba en un recordatorio de que el poder más grande no está en el mundo que percibimos afuera, sino en la intención que siembro en cada acto, en cada pensamiento. Descubrí que yo mismo soy un universo en expansión, y que mis decisiones son como piedras lanzadas a un río, pequeñas ondas que, al tocar otras vidas, resuenan en el tiempo y el espacio. Con el paso del tiempo, transformé mis miedos en una danza entre la luz y la sombra. Me convertí en el tejedor de mi propia realidad, entendiendo que cada pensamiento y cada emoción son hilos en la trama de mi vida. En lugar de huir, aprendí a abrazar lo desconocido, a conversar con mis sombras y a aceptarlas como parte de mí. Porque, como el universo mismo, soy tanto el vacío como la plenitud, tanto la pregunta como la respuesta. Así, la ventana que en mi infancia había sido escenario de miedo se convirtió en mi umbral hacia la libertad. En mi corazón ya no queda espacio para el temor, porque entiendo que mi espíritu puede iluminar cualquier rincón oscuro del universo. Descubrí que, al igual que las estrellas, también irradio luz y que, en el gran juego de la existencia, cada ser humano es una chispa destinada a crecer, a iluminar su propio camino y a inspirar a otros a hacer lo mismo. Así como yo, todos llevamos sombras y luces, miedos y esperanzas. En cada uno de nosotros existe un portal hacia algo más grande, una ventana hacia el infinito, donde podemos elegir ser prisioneros de nuestros temores o creadores de nuestra realidad. Y, a través de nuestras decisiones y pensamientos, cada uno de nosotros tiene el poder de moldear su universo, de co-crear una vida plena y de ser guardianes de una paz interior que ni las sombras más densas pueden apagar. Que todos recordemos que la fuerza de nuestras decisiones resuena en el cosmos, y que el poder de la co-creación reside en la valentía de mirar nuestras sombras, de abrazarlas y, finalmente, de permitir que nuestra luz guíe el camino. Porque el verdadero viaje no está allá afuera, sino en el espacio infinito que todos llevamos dentro.